en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atenderlos a ustedes, a la comunidad, en esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros a través de nuestros canales en WhatsApp 310-245-8548. Envíenos un mensaje de texto, de audio o en video, donde podamos escuchar o ver su inquietud de la situación que se está presentando. También nos puede llamar al 648-4820 en este número, línea directa, para que en vivo le haga la consulta a los especialistas, o también puede utilizar Facebook Live, que ya estamos transmitiendo para todo Internet. Allí puede dejarnos un mensaje en las casillas de texto para nosotros revisarlas y por supuesto transmitir la pregunta a los especialistas. Saludamos especialmente también a todo el equipo de radioalternaonline.com, quienes nos retransmiten todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Muchísimas gracias por llevar este mensaje a muchas otras personas, a otras comunidades que les interesan estas temáticas. Hoy vamos a estar hablando de derecho laboral. Qué importante temática a propósito de las diferentes situaciones que se vienen presentando, casos que son increíbles, este tipo de situaciones donde trabajé 10 meses y resulta que me dicen que no tengo derecho a nada y ya prescindieron de mí. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Si uno de esos casos es el suyo, comuníquese con nosotros. Hoy hemos traído un especialista que le va a dar precisamente esa guía al respecto. Saludo especial para la doctora Marlene Murcia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a tratar un tema súper interesante y que afecta a muchas personas. La situación del empleo en Colombia pues no es nada halagüeña y son muchos los casos en que las personas trabajan y los empleadores les dicen sencillamente, usted no tiene derecho a nada. Entonces, para que sepa que usted sí tiene derecho y qué derechos tiene y cuándo los puede hacer exigibles, hoy vamos a tratar precisamente estos temas con nuestro abogado invitado. Así es, y ahí aquí en el mensajito debajo va a decir algo así como derecho laboral, todo lo que le deben pagar, para que usted tenga presente eso. Y hemos invitado al abogado César Abril, especialista en derecho laboral. Abogado, gracias por su tiempo, por dedicárselo a la ciudad en estas importantes temáticas. Gracias, don John. Muy buenas tardes, doctoras, y buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan en la tarde de hoy. Con mucho gusto acá dispuestos a resolver todas las dudas e inquietudes que tengan frente a este importante tema que es el derecho laboral. Bueno, abogado, quiero darle a conocer a usted y a todos los que están en sintonía un caso que nos llega a propósito de esto que estamos hablando en la tarde de hoy. Prepare sus preguntas, vamos con este caso y ya vamos a empezar a dar respuesta a cada una de estas inquietudes. Todos los empleados, independientemente de su profesión o labor, tienen condiciones y derechos en su trabajo, tales como derecho a condiciones dignas, a recibir un salario y a vacaciones. Condiciones que hoy Claudia Patricia Pinzón manifiesta que no tuvieron en su último empleo. Nosotros vivíamos en Cúcuta, nos llamaban mi hermana y mi ex cuñado a Cúcuta y cada ratico nos decía, nos insistía que no viniéramos, entonces nos vinimos para acá. Mi hermana fue que nos ayudó a pagar el trasteo, los pasajes, nos vinimos para acá y comenzamos a trabajarle a ellos. Él nos decía que nos iba a pagar un sueldo, que no sé qué, pero nunca se vio. Nunca se vio, o sea, que él me pagara a mí un sueldo, tuviera yo un seguro por si algo me llegara a mí a pasar. Nunca tuvimos nada de eso. Al pasar los 2 años, su jefe, quien también era su cuñado, los despidió sin justa causa acudiendo a otras instancias. Él nos demandó y allá dijo en la inspección de policía que nos daba 1 millón de pesos para que nosotros saliéramos con el trasteo. ¿Y cuál fue el motivo de la demanda? La separación de mi hermana.
Sí, eso fue el debido a que no quería tener familia ahí, que no sé qué más, que ya no éramos familia. Entonces eso nos dijo que nos saliéramos. Al tener que salir de la finca y sin dinero, Claudia y su familia buscaron ayuda en la oficina de trabajo. Pues nunca fue a atender, le dimos el papel y no, nunca fue. Esta familia hoy manifiesta estar pasando una situación difícil, por lo tanto le piden a su exempleador Que nos reconozca el tiempo que nosotros le trabajamos a él. y por lo tanto también preguntan a los abogados de Actúa en Derecho. Realmente, ¿qué podríamos hacer en ese caso, ya que nos dijeron los abogados de oficio que teníamos que buscar 4 testigos y no lo tenemos? Solamente tenemos pruebas que son fotos, no más. ¿Qué se podría hacer ahí? Bueno, difícil situación la que viven muchas personas que infortunadamente por cuenta de la situación que están padeciendo deciden realizar ciertas actividades y pues, oh sorpresa, en determinado momento se acabó y simplemente no hubo derecho a reclamar nada según sus patronos. Abogado, empecemos entonces con este caso particular para dar contexto a todo lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. ¿Aquí ellos tienen derecho o no tienen derecho a reclamar al respecto de esa labor que estuvieron prestando? Claro que sí, los señores efectivamente tienen derecho a reclamar todas sus prestaciones sociales y su salario frente a la actividad que ellos estaban realizando como trabajadores de la finca. Ahora, ahí al parecer ocurre una situación que pues en términos generales en todas las fincas, en toda el área rural de Colombia sucede, y es que en una finca se lleva a una persona que sea como viviente de la finca para que cuide la finca, para que cuide los cultivos, en fin, para que vigile ahí, viva en la casa propia de la finca y al mismo tiempo la persona realiza labores propias como trabajador dentro del campo. Ahí tenían una relación como familiar, ¿no? Entonces, Además. O sea, se lleva esto porque se llevó a la familia, había ahí una relación familiar. Y hubo una Exacto, relación entonces, laboral, pero no por ser familia, entonces no voy a desconocer lo que le corresponde. Y efectivamente, lo que ellos refieren ahí de su caso ante la inspección de policía es un caso civil frente a su vivienda ya como tal, que estaban invadiendo, que pagaban arriendo o algo relacionado con ese tema de la vivienda, por eso les dijeron, sálganse de acá en un término determinado. Otra situación es el derecho laboral, que es lo que nos llama hoy acá a este programa, y es, ¿tengo o no tengo derecho a reclamar mis acreencias laborales frente a esas actividades que desarrollé durante determinado tiempo y pues cuánto tiempo tengo para reclamar esas acreencias laborales frente a esas actividades que desarrollé? Insisto, separando las dos cosas, lo uno, lo civil, de que viví en una casa y que me sacaron de esa casa, y lo otro, lo laboral, frente a todas las actividades que desarrollé en ese sentido. Revisemos entonces lo laboral, abogada. ¿Le parece a usted bien mirar cuáles son los detalles que podrían analizarse en esta situación? Pues bueno, como principio, toda persona que presta un servicio tiene derecho a su remuneración y al pago de las prestaciones sociales. No importa que sea de tipo rural o que sea urbano, de todas maneras ahí no hay ninguna diferencia, ¿o no, abogado? Efectivamente, en Colombia no existe la discriminación frente a si es rural no tiene derecho a salario o el salario es menor frente a los trabajadores en el casco urbano o en las ciudades. La norma establece un salario mínimo para todos los trabajadores independientemente del lugar donde lo estén desempeñando. Entonces, en ese sentido hay que hacer un llamado bien claro a todos los empleadores en el área rural que tengan en cuenta esas prestaciones laborales al momento de contratar a sus trabajadores, pues ellos siempre van a tener derecho dependiendo de las condiciones como se realicen y que las condiciones sean laborales para los casos concretos. Ellos manifestaban algo particular y es la ausencia de testigos de la labor que ellos venían desempeñando allí en este espacio. ¿Qué pueden reclamar en este momento? ¿Cómo hacen para hacer valer los derechos o si definitivamente con la ausencia de esos testigos que le manifestó el abogado de oficio, definitivamente no hay nada que hacer? En derecho existe un principio bastante fundamental y es el de que todo lo que yo esté solicitando lo tengo que probar. Entonces el principio dice, dame la prueba y te daré el derecho. En este caso, como el contrato que ellos manejaron es un contrato verbal,
al ser el contrato verbal, pues hay que demostrar esas condiciones sobre las cuales desarrollaron su trabajo. ¿Cuáles condiciones? Que sí efectivamente era una prestación personal del servicio, o sea, que el trabajador era directamente quien lo prestaba y no a través de un tercero. La segunda, ¿cuál era su remuneración frente a esas actividades que estaba desarrollando la persona? Y el tercero, pues que existiera una subordinación o una dependencia frente al empleador, es decir, que recibiera órdenes de ese empleador en cómo realizar su labor, los horarios, en fin. Esas son las cosas que hay que comprobar. Ahora, como es un contrato verbal el que desarrollaron las dos partes, esa es la dificultad de entrar a comprobar si efectivamente se dieron esas condiciones o no. Para ello lo más viable es efectivamente a través de testigos, pues son las personas, los vecinos, otros trabajadores que fueron y estuvieron a la par con ellos realizando labores. En el caso de ellos, por ejemplo, la misma hermana que pues da fe de que sí desarrollaron las labores. Es muy importante probar cuándo inició el trabajo, cuándo terminó su labor, para probar los dos extremos temporales y saber en qué tiempo nos estamos moviendo. Entonces sí es viable a través de testigos. Si tienen videos, pues también son viables, fotos también son... Sí, ellos dicen que tienen fotos. O sea, la única prueba no puede ser la testimonial. De todas maneras, todas las pruebas que ellos puedan recopilar sirven. Efectivamente, sí señora, las pruebas, insisto, por eso era que estaba hablando todo lo que ellos puedan tener. Los testigos son los más fáciles, pero indiscutiblemente si usted tiene algún documento firmado, si tiene las llamadas que le hacía el señor, los de fotos, videos, situaciones que le permitan al juez verificar que sí efectivamente estaba realizando la labor, inclusive también se puede hacer a través de un interrogatorio de parte, es decir, yo interrogo al empleador y pues a través de esas preguntas que le haga le puedo sacar, digamos así, la información frente a cómo fueron las condiciones o al menos algunos de los elementos laborales. Los otros pues se irán desarrollando a través de las otras pruebas que encontremos. Abogado, demostrado esto, ¿a qué tienen derecho? Hagamos el escenario o coloquémoslo sobre la mesa donde ya se logró comprobar que sí estuvieron trabajando. ¿A qué tienen derecho posterior a haber hecho esta validación? En el caso concreto de los señores que presentamos hoy acá en el programa, ellos tendrían derecho primero a su remuneración, porque indican pues que nunca recibieron ni siquiera el salario, entonces la remuneración se le puede reclamar. El pago de las prestaciones sociales, es decir, lo correspondiente a salud, pensión y riesgos laborales que también tiene derecho la persona a reclamar y pues según el caso estaría dentro del término legal. Igualmente al pago de su prima de servicios, al pago de las vacaciones, al pago de sus cesantías y los intereses a las cesantías. Básicamente son las acreencias laborales a que ellos tendrían derecho. Muy bien, vamos a empezar a atender llamadas de los televidentes. Tenemos a esta hora a Isabel en línea. Isabel, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Sí, muy buenas tardes, doctor. Isabel, muchas gracias por su sintonía. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Primeramente, felicitarlos por excelente programa. Muchas gracias. Segundo, es para una preguntita. ¿Cuál es? Resulta que una amiga pues sacó 2 créditos al Banco Agrario. Sí. Para una parcela. Uh-huh. Y por problemas, bueno, de un asesinato que hubo el año pasado en esa finca, ella tuvo que abandonar la finca. Ella es una persona de 62 años. Tiene problemas de, mejor dicho, de un tumor en la cabeza, la columna, tiene problemas en los hombros del manguito rotador, tiene problemas, bueno, de todos. Sí. Bendito mi Dios, pues puede al menos caminar. Uh-huh. Pero entonces, como ella tuvo que abandonar la finca y todos sus problemas de salud se encuentra ahorita aquí en Bucaramanga, y pues el banco la está acosando porque ni manera, el deber del banco es estar cobrando lo que le deben. Un tema de deuda. Pero entonces yo quería saber, para poderle colaborar a ella, qué se puede hacer, si podemos, bueno, negociar con el banco o qué hacer para que al menos le rebajen los intereses, porque 2 créditos que tiene ahí con el mismo banco, pero la tienen súper apurada porque ella está atrasada. Listo. Y no tiene de dónde ella pagar porque la finca la dejó allá abandonada y ella está acá de lo que los hijos le den para ella poder vivir. Entonces, esa era mi pregunta, doctor. Isabel, muchísimas gracias por estar en sintonía. Vamos a hacer un paréntesis pequeño para dar respuesta a esta inquietud. Recuerden, hoy vamos a darle prioridad a todas las inquietudes que nos hagan de tipo laboral. Todas estas situaciones, pero vamos a contestarle, por supuesto, a Isabel,
que nos ha llamado. ¿Qué le decimos, abogada, con respecto a esta situación que hemos estado hablando mucho en el transcurso de muchos programas sobre las deudas? Bueno, el tema es que los bancos, como dice la señora, su deber es cobrar. Ahí no hay nada que podamos alegar para que la señora no pague el crédito. Sí, efectivamente, la deuda Independientemente civil, de la salud, ¿no? La deuda civil nada tiene que ver con las condiciones laborales de la señora, que pues manifiesta que tiene como Que se quedó ciertos sin impedimentos trabajo, que para tiene poder trabajar. impedimentos. Sí. Entonces no tiene nada que ver, el compromiso civil de su deuda pues debe cumplirlo. ¿Cómo? A través de las pólizas que el banco le haya suscrito, a través de las otras garantías que haya dado para su préstamo, y pues ya es negociar directamente con el banco para resolver su deuda y poder cumplir su obligación, que entiendo es el interés de la señora, cumplir la obligación. Bueno, claro, bien ahí importante. sí es potestad del banco. Lo que el banco quiera rebajarle, lo que el banco quiera otorgarle de facilidad de pago, llegar a algún acuerdo, tiene que ser directamente con el banco. Y es claro, también manifestarlo, abogada, y lo hemos dicho, esto es sin corazón. Acá la Los situación bancos no tienen corazón. personal, sentimental, física, emocional que esté padeciendo, no se tiene en cuenta en el momento de tomar una decisión. Ahora, si llega a dar de pronto con un buen gerente que sí tenga en cuenta esto y que la potestad sea ayudarla en el tema de la deuda, pues gloria a Dios por ese tema, pero importante ir a hablar con el banco y tratar de proponer una forma de pago para poder colocarse al día frente a esta situación. Vamos a pasar a saludar a televidentes, o más bien a personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Claudia Sandoval, que nos envía un saludo, a Sandra Liliana León, a Fernando Espina, a Carmen Rosario, a Yolanda Fuentes Cárdenas, quien nos está preguntando a qué número puede llamar. Puede llamar al 648-4820 para su pregunta en vivo. Nos dicen lo siguiente, abogado, buenas tardes, soy Pedro. Hace 13 años tuve un accidente laboral que me impide trabajar. Me dañé la columna. Al comienzo el médico tratante me dijo que no había necesidad de cirugía, pero con el tiempo mi columna se volvió inestable y he venido empeorando, y desde hace como 8 años el médico pidió la cirugía y no la han autorizado. Puse tutela y desacato al desacato y nada. Además llevo 7 años de incapacidad continua y no me han querido tampoco pensionar. ¿Ustedes qué me podrían recomendar? ¿Qué puedo hacer en este caso? Muchas gracias. Este caso es bastante interesante porque existe el accidente laboral, que es una situación pues, que debe estar a cargo del patrón o del empleador o de su administradora de riesgos laborales que corresponda, la cual tiene la obligación, pues primero, de brindarle todas las garantías de recuperación de su salud y segundo, de darle todas sus garantías laborales hasta tanto exista una recuperación. La legislación laboral es bastante clara en establecer los tiempos hasta los cuales el empleador está obligado a mantener a un trabajador con situación de disminución de su capacidad laboral, ya sea por accidente o enfermedad laboral, y esos tiempos pues son bastante claros frente a, en primera medida, pues si existe o no existe posibilidad de recuperación de la persona, y en segunda medida del porcentaje de la capacidad que la persona pierda. Entonces, bajo el caso en comento de la pregunta, el señor básicamente lo que tiene que hacer es solicitarle a su ARL una calificación de su capacidad laboral. En caso dado de que la ARL le diga que no existe recuperación, posibilidad de recuperación, le pida la calificación, le da primero pues el origen, según el origen que diga la ARL, lo siguiente que procedemos entonces es a verificar el porcentaje de capacidad laboral que la persona haya perdido, y con eso pues ante la Junta Regional de Calificación o ante la Junta de Calificación de Invalidez poder obtener un porcentaje de recuperación y una indemnización para la persona que sufrió el accidente laboral, insisto, siempre y cuando la ARL diga que no hay posibilidades de recuperación. ¿Lleva 8 años, abogado, con este tema? El tema es la posibilidad o no de recuperación. En este caso le dicen a él, sí, claro, tenemos que recuperar, vamos a hacerle este tratamiento, entonces sigue ese tiempo hasta que la persona efectivamente pueda obtener una recuperación pronta de su salud. El empleador es quien está pues asumiendo esa carga
pagando sus prestaciones sociales, pagando el sueldo en el porcentaje establecido de acuerdo al tiempo que lleva de la incapacidad, y siempre y cuando sigan cumpliendo con esas obligaciones, seguirá existiendo la incapacidad. ¿De qué depende? Que el médico la prorrogue o no la prorrogue, y pues sí tener muy claro que el empleador sí debe seguir cumpliendo con sus obligaciones prestacionales y laborales a tiempo para con el trabajador. Pero dado el tiempo que lleva, no hay como, él dice que interpuso tutela, no sabemos por qué. ¿Desacato del desacato? Sí, que tutela y desacato, no sabemos con qué argumento. Pero dado que lleva 8 años, ¿no existe algo, una acción que él pueda tomar como para agilizar eso, obligar a que lo califiquen? ¿No existe, abogado? La forma es, claro, actuar ante la administradora de riesgos laborales. Tiene que empezar, como fue un accidente laboral, todas las prestaciones de él están a cargo de la administradora, entonces debe acudir directamente ante ella a través de una solicitud. Con esa solicitud el médico laboral o el médico tratante le hace su calificación y le dice, bueno, si hay recuperación o no, y efectivamente la recuperación se da, o ya después de, como usted dice, 8 años de tratamiento, ya no podemos nosotros obtener una recuperación, por lo tanto vamos a reintegrarlo o vamos a calificarlo y cuál es el porcentaje y seguir escalonando en los recursos, pero hay que acudir entonces directamente ante la ARL para que ella empiece el proceso de calificación. Eso se hace a través de una solicitud escrita que eleva directamente el trabajador a través de, puede ser de apoderado o directamente él, y lo hace ante la ARL, quien se encarga de calificarlo. Muy bien, antes de continuar con más inquietudes de los televidentes, se acerca una breve pausa de vacaciones y pues hay una información muy importante para usted. Del 7 al 14 de octubre abrimos todos los días el Parque Nacional del Chicamocha, Acuaparque y el Santísimo. En estas vacaciones ven a Santander y vive experiencias inolvidables. Informes al 321-2050-097, bien importante para que se programe del 7 al 14 de octubre. Vamos a atender a Jacqueline, que se encuentra en línea. Jacqueline, ¿cómo está? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar en la tarde de hoy? La verdad es que yo hace 16 años estoy trabajando en una cooperativa y allá Sí. me dicen que cambiar de razón social. No me pagan liquidación ni prima y no me dan vacaciones. Me dicen que todo va sobre el mínimo. ¿A qué se dedica usted? En una empresa de barrio. En una empresa de barrido. Allí está sobre el salario mínimo. Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto lleva trabajando, me recuerda? 16 años. 16 años. Abogado, ¿qué le podemos decir a la señora Jacqueline? La señora Jacqueline tiene que iniciar su proceso de pago de las acreencias laborales que le tienen pendiente a ella. Hay que tener en cuenta los términos de prescripción que tiene cada persona frente a cada creencia en particular. La norma general dice que toda persona tiene derecho a reclamarlos hasta dentro de los 3 años siguientes a que se hace exigible el derecho. Entonces, en el caso, por ejemplo, del salario, el salario se hace exigible no al día del trabajo, sino de acuerdo a la forma de pago establecida. Si dijeron que la forma de pago iba a ser mensual, entonces una vez terminado su mes, usted puede hacer exigible su salario y dentro de los 3 años siguientes puede hacer el cobro de esa creencia laboral ante la entidad que fue la contratante, la cooperativa en ese caso. Las otras acreencias laborales, como por ejemplo las vacaciones se causan al año siguiente de trabajo, entonces una vez ya causado ya puede hacer exigible su cobro a través de una vía ante el juez administrativo, y ese juez es quien se encarga de garantizarle a la persona la recuperación de sus acreencias laborales. Nos estaban diciendo abogados, y es una inquietud muy interesante, una precisión muy interesante, y es que solamente puede reclamar de los últimos 3 años laborados. Normalmente, esa es Ajá. la prescripción que existe para los temas laborales, pero recientemente creo que a través de la jurisprudencia, abogado, se ha dicho que cuando estamos frente al contrato realidad y se comprueba el contrato realidad, ¿se puede reclamar? Sí, por eso decía yo, la palabra importante es no de su causación, sino de que se puede hacer exigible. Entonces existen algunas jurisprudencias donde hablan que como la creencia se hace exigible solamente cuando la reconoce el juez en el caso de los contratos realidades, entonces a partir de ese momento es que podemos hacer el cobro de esa creencia.
Hay otra jurisprudencia también de la misma Corte que dice que no podemos hacerla, que lo que ellos no hacen es causar o reconocer un derecho, sino que lo que ellos hacen es declarar algo que ya existía y que existía en el momento que prestó su servicio. Entonces que se prescribe, pero a partir de que prestó su servicio y no a partir de ahorita que salió la sentencia. En eso pues ha jugado mucho la Corte ahí, pero pues sí está el fallo último donde recoge esa jurisprudencia, se pega algo a lo que ha dicho el Consejo de Estado, que es otro tribunal que no tiene que ver con lo laboral privado, sino con lo laboral público, y ellos también han mantenido la misma postura de que es a partir de su reconocimiento con la sentencia que podemos hacer exigible el cobro. Pero para el resto de personas, digamos así, en condiciones normales. Son 3 años a partir de que puedo hacerlo exigible. Cada creencia en particular se puede hacer exigible en su momento. Los salarios mes a mes o quincena a quincena si pactamos el pago quincenal. Perfecto. Abogado, vamos a hacer una pausa. Al regreso, más inquietudes, prepárelas. Regresamos de la pausa y continuamos con más de Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos con más inquietudes, hoy hablando de temas de derecho laboral importante, y mencionábamos la difícil labor que es aquellas personas que se dedican a estas labores varias, al aseo, donde están colaborando frecuentemente. Si usted está trabajando en esta labor y su patrón le está diciendo agradezca que le estoy pagando lo que le estoy pagando y no tengo que justificarle ninguna otra cosa, revise, porque seguramente sí hay algunos derechos que usted se le están pasando por alto y pueda exigir lo que corresponde. Vamos a atender una llamada. La señora Leonor se encuentra en línea. Leonor, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Mi pregunta es, mire, es que yo le estoy trabajando a una señora desde el año pasado, Sí. 2 veces a la semana. Sí. Los jueves y los lunes y los jueves. El año pasado ella no me dio prima porque me dijo que no me correspondía, ni tampoco me arregló liquidación. ¿Será que no, este año tampoco, o sea, para cobrarle lo del año pasado y este año sí me corresponde? Lunes y jueves usted está trabajando. El año pasado no le cancelaron prima. No, porque la señora me dijo que no me correspondía porque no le apenas correspondía. trabajaba 2 días a la semana. Vea. Y ella me paga 100 semanales, 50 al día. Bueno, es que saben un montón de estos temas de no pagar, ¿no? Para no pagar son muy buenos. Para no pagar son muy buenos. ¿Ah? Pero no, esto ya está completamente decantado y completamente claro. Hay que pagar por días todo, ¿cierto, abogado? Efectivamente, sí señora, si usted trabaje por días, igual el tiempo de la prima de servicios y toda la creencia va a proporcionar a su tiempo laboral. A su tiempo, entonces, si sí. usted en los 6 meses que estuvo trabajándole, porque hay que tener en cuenta que la prima se paga semestral en junio y en diciembre, entonces durante ese tiempo saque usted el promedio de cuántos días trabajó y eso es lo que le corresponde en promedio frente a prima. E igual pues en diciembre y ahorita en junio, y entonces ya vendría nuevamente la de diciembre. ¿Tiene derecho a reclamarlo? Claro que sí, que es la pregunta concreta de la señora, y puede reclamarla del año pasado porque la de junio, entonces en junio empiezan a correr los 3 años que hablábamos ahorita en el programa, por lo tanto estamos dentro del término. La de diciembre también, en diciembre empiezan a correr los 3 años, Sí. La de junio y así sucesivamente, entonces sí tiene derecho a reclamarlo. Tener en cuenta pues lo que hemos hablado acá frente al tema de las pruebas, que vaya acumulando las pruebas de su contratación con la señora, de su vinculación con su patrono, para que eso le sirva ante una eventual reclamación. Abogado, en estas situaciones puntualmente de los días, como nos mencionaba, los 2 días que están trabajando, ella debe recurrir a una oficina del trabajo para que le solucionen esta liquidación. ¿Qué debe hacer ella puntualmente? Sí, puede hacerlo a través de la reclamación, la queja que se presenta en la oficina del trabajo. Allá un inspector del trabajo o algún auxiliar de ellos le hace su liquidación, cuánto es lo que le corresponde, citan a la persona y allá llegan a un acuerdo. El acuerdo hay que tener en cuenta que es frente a la forma de pago, más no a su derecho, porque los derechos son irrenunciables en el tema laboral. Entonces llegan ahí en el Ministerio del Trabajo, pueden hacer esa solicitud. Abogada, ¿y qué les decimos a aquellas personas que están viviendo esta situación, pero pues que tienen miedo
porque las van a despedir, porque ya no las van a contratar, porque no, toca aguantarnos, porque eso es lo que hay. No, no, esto no es así. Las señoras del aseo, ellas mismas de pronto no valoran la labor que desempeñan, pero cuando uno tiene una buena persona que le trabaja, uno como empleador sabe que tampoco es para dejarla ir. Entonces hay que reclamar de manera, primero tratar de conciliar con la señora con la que trabaje y si no es posible, hacerlo a través de la oficina del trabajo. Pero tener en cuenta que también las personas que trabajan bien, las buenas empleadas, son muy difíciles de encontrar y muy seguramente su patrona, si usted es una buena trabajadora, no la va a querer dejar ir tampoco. Entonces, hable con ella, reclámele. Bueno, perfecto. Eso es bien importante, vea, doña Gertrude, que nos está viendo, trabajadora importante de aquí del Canal TRO, está muy atenta a lo que estamos hablando y a que se le valora todo el trabajo que realiza para cada uno de quienes aquí trabajamos. Vamos con otro mensaje. Doctores, buenas tardes. Quisiera saber si uno como OPS tiene derecho a ser de nómina, ya que llevo casi 10 años con la misma entidad. Si uno cumple horario de 7 horas. Gracias por su atención, muy amable. Este es el típico caso de la OPS eterna. De la discriminación en el tema laboral. Existe un principio también en la Constitución desde el momento que se creó y es que todas las personas debemos ser tratadas como iguales. Entonces, bajo ese principio se dice que a trabajo igual, pues condiciones de salario igual y condiciones laborales iguales. Por lo tanto, si hay otras personas dentro de la empresa que están vinculadas como nómina, como ella lo dice, o sea, vinculadas directamente como trabajadores, que realizan la misma actividad de una persona que está vinculada como independiente, como prestación de servicios, pues la ley le dice a trabajo igual, derechos iguales, por lo tanto, tratemos a todos como nómina porque todos estamos pues vinculados o realizando la misma actividad. Ese es un exceso que las personas o los empleadores han utilizado para pues, aprovecharse de la norma que permite contratar a través de prestaciones de servicios bajo ciertas y determinadas condiciones, como es en algún momento de urgencia. Tengo mi prestación normal del servicio, por ejemplo, en el ámbito médico. Tengo mi prestación habitual del servicio, pero ante un momento de un fin de semana, una crisis, una semana, me llegó muchas personas y con lo que tengo no soy capaz de atender ese servicio, entonces la norma me dice, claro, pues vincule entonces unos a través de prestaciones de servicios para que le ayuden a suplir esa necesidad, pero esa necesidad debe ser temporal, no es que toda la vida estoy con esa necesidad y pues estoy violándoles los derechos laborales a esas personas bajo esa modalidad de contratación. Abogado, nos dicen en otra pregunta antes de ir con la llamada, dice muy buenas tardes, mi nombre es Betty, tengo 50 años. Mi pregunta es la siguiente, mi hija trabajó para una señora en un internet, no hicieron ningún tipo de contrato, el horario era de 7 de la mañana a 8 de la noche. En el transcurso del tiempo mi hija quedó embarazada, la señora le dio licencia de maternidad y solo le pagó 2 meses. En este momento el bebé tiene 1 año y medio, aún ella puede reclamar, cabe recordar que no le tenía seguridad social. Muchas gracias. En este caso es todo lo que tiene por reclamar ahí porque no existe seguridad social, entonces el pago de la liquidación hay que hacerla pues conforme a la norma establece, el pago de todas sus acreencias laborales, ella puede reclamar. La licencia de maternidad. Y la licencia de maternidad, además de que no cotizó la seguridad social según establece, o sea, al parecer se la pagó directamente el empleador y no como establece la norma que es a través de la EPS. Entonces sí tiene derecho a reclamar, volvemos a lo mismo, probar, ¿no? Tener uno los testigos, cámaras del internet. Los pagos realizados. Los pagos realizados. ¿A dónde tiene que ir la hija de Betty? Igualmente puede acudir ante el Ministerio del Trabajo a efectos de reclamar, pues amigablemente o a través de la conciliación ese tipo de acreencias y en caso de que no lleguen a ningún acuerdo, pues ahí sí ya puede acudir ante un abogado que pues la asesore y la acompañe en ese caso, porque para acceder sí necesitaría abogado, pues dependiendo la cuantía que le dé la liquidación correspondiente. Muy bien, abogado, vamos a atender al señor Rubén, que ya se encuentra en línea. Don Rubén, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, yo ya había pasado y ya esto por mi trabajo, ¿no? Sí. Había trabajado en Harris
y el colegio 3 por 1000. Pero entonces como me dijeron que yo pasara con los abogados, ¿no?, de la UIS. Entonces no, resulta que no, dijeron que no podían hacer nada por lo que yo no tenía comprobante ninguno, no tenía recibos. No le he entendido, don Rubén. Usted estaba trabajando en unas empresas. Sí, en una empresa. ¿Y qué pasó? Yo trabajé en el colegio 3 por 1000. Sí. Le trabajé casi 3 años y medio, pero de día, como 5 días en el mes. ¿Y qué pasó? No, ¿usted en qué trabajaba en ese colegio? ¿Qué labores hacía? Yo hacía yo trabajaba ya macaneando los prados y apodando las matas. Muy bien. ¿Y qué es lo que en este momento nos quiere preguntar? ¿No le cancelaron lo correspondiente? No, sí, y entonces como yo allá me pagaban, pero no me daban recibo ninguno. Sí. Y entonces como ahí la doctora me dijo que que acudiera con yo ya había pasado el caso. Y entonces y yo fui a la UIS y allá me atendió un doctor, pero entonces ya me pasaron ahí con un asesor. Sí. Y dijo que no podía hacer nada por lo que asunto que ya no tenía documentos ninguno, papeles, que me tocaba ya dejar así. ¿Y no tiene usted testigos, fotos, algo que certifique o que valide que usted trabajó allí en ese escenario? Pues testigos sí, porque está un pelado que iba a ayudarme a mí, que iba a ayudarme a recoger mugre, él sí sabe todo. Sí. Un pelado de menor de edad había a veces iba a ayudarme. El papá también, mi esposa también sabe que yo trabajaba allá. Bueno. Listo, don Rubén, muchísimas gracias. Sí, yo recuerdo el caso del señor Rubén. El señor Rubén nos llamó y nos contó su caso y yo le sugerí que se acercara a un consultorio jurídico. Él se acercó al consultorio, pero abogado, estamos frente al tema probatorio. Le dijeron que no pueden hacer nada por el tema probatorio. Sí, ahí sí, pues primero respetar el criterio de la persona que estudió el caso, porque pues si él verificó todo lo que él le narró y encontró que no existía prueba frente a ese caso, pues hay que respetar ese criterio en primera medida. Entonces se le sugeriría pues acuda de pronto a una entidad privada, primero pues a otro consultorio jurídico, a una entidad privada o ante el ministerio para que ellos verifiquen qué pruebas tiene su merced y con base en esas pruebas qué se puede accionar. El criterio de la UIS fue pues no tenemos el valor probatorio suficiente para poder reclamarlo. Entonces si no hay pruebas pues el juez nos va a decir que no. En ese caso hay que pues verificar qué podemos recopilar de acuerdo a todo lo que su merced dice. Ahí menciona nomás 4 testigos que pudieran ser claves de pronto ante un eventual proceso. Y es que es entendible este tema probatorio, sobre todo en estas situaciones laborales, porque así como hay personas que sí efectivamente laboraron, prestaron un servicio y no tienen las pruebas, habrán otras que simplemente crearon su película y su historia diciendo yo trabajé allí y estoy esperando que me paguen, yo allí me desempeñaba haciendo X o Y labor, y buscan aprovechar la oportunidad, infortunadamente, para tratar de sacar algún tipo de beneficio. Por eso la exigencia probatoria, ¿no? Sí, y pues de todas maneras, como decía el abogado, sería bueno que se acercara a otro consultorio jurídico, a otro consultorio de otra universidad, o que se acercara al Ministerio del Trabajo, y entonces ya sabiendo que no tiene, papeles, no tiene recibos, decirles que usted no tiene recibos, pero que su esposa puede dar fe de su trabajo, que hay una persona que le puede servir de testigo y tratar entonces de hacerlo ya no a través de prueba documental, que serían los recibos, sino a través de testigos, si puede conseguirlos. Esa es otra opción. De todas maneras, debe seguir intentándolo. Así es. Bueno, vamos a atender un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp. Escuchemos la inquietud. Muy buenas tardes, doctores. Doctores, les tengo una preguntita. ¿Por qué a las personas mayores de 49 años, 50 años, no les dan trabajo? Qué buena pregunta. Este tema de empezar a revisar hasta dónde termina siendo una persona productiva según el criterio de quien contrata, ¿no? Es un tema muy de criterio de quién está contratando. Quisiéramos saberlo, ¿cierto? Sería bueno también conocer qué ve usted, abogado, dentro de todo lo que ha atendido, cuántas personas tendrán esta misma inquietud.
Pues la verdad bastante, si hoy en día con tanto avance de las tecnologías, entonces las empresas se han modernizado mucho en la forma, digámoslo así, como vamos a cazar esos talentos para desarrollar las actividades que necesito. Entonces pues miran determinados requisitos, perfiles, ya a través de su equipo de recurso humano, que van psicólogos, que va un trabajo psicosocial completo para determinar qué personas son viables en determinados trabajos de acuerdo a los requerimientos. Entonces sí es bastante interesante, pero pues es mucho más allá que simplemente lo legal, sino más bien en cuanto a capacidades y requerimientos del perfil que vamos a ocupar. Y puso la, como dicen, la vara bajita, ¿no? Porque dijo 49 años, que ya no están funcionando a los 49 años. O sea, en ese orden de ideas, a mí me quedan 9 años de vida productiva, abogada. Laboral, no tenemos más. Bueno, vamos a atender a la señora Eddie, que se encuentra en línea. Eddie, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Sí, doctor, para felicitarlos por el programa y para hacerles una preguntita. ¿Cuál es, Eddie? Claro que sí, con mucho gusto. Es que mi hija tuvo una operación, ¿sí? Sí. De tiroides, bueno, y le dieron 20 días de incapacidad. Y ahorita que ella fue a cobrar el sueldo, le habían quitado el auxilio de transporte. ¿Eso es normal? Ok. Abogado, ¿eso es normal? Sí, señora, en los días de incapacidad es normal que no le den el auxilio de transporte porque pues si la persona no tuvo que desplazarse hacia el lugar de trabajo, lo más habitual es que no le den ese subsidio por desplazamiento hacia el lugar de trabajo, ya que no hubo la generación de ese derecho. Atiende, y no se tiene en cuenta, no sé, preguntando dentro de lo que desconozco, el tema de los desplazamientos por cuenta de la atención que estaba padeciendo, en este caso del tema de salud, hacia el hospital, hacia la casa, ¿eso no sería como un subsidio que estaría requiriendo y pues para mantenerle ese rubro? Pero eso no está a cargo del empleador porque ya no va como auxilio de transporte al trabajo, sino como otras acreencias o otras prestaciones que da la EPS. Entonces ellos dan un tema asistencial, que es atenderlo a través de su médico, y unas ayudas económicas en caso de que requiera taxis, que requiera un familiar que vaya y lo acompañe, que requiera desplazamiento a otras ciudades. Es a cargo de la EPS y ya sería directamente reclamarlo ante la EPS, directamente con ellos. Listo, abogado, muchas gracias. Bueno, vamos, mensaje de texto, nos dicen lo siguiente: buenas tardes, hace 8 años trabajo en una empresa de aseo de barrido de calles y hace 16 meses sufrí un accidente de trabajo, pero la ARL dice que no es accidente laboral, que es una enfermedad común. La ARL me calificó con 0.0%, ya mandé el recurso de apelación, ¿qué sigue ahora o a qué tengo derecho? Nos escribe Luz Dari Urbano desde Popayán, Cauca. Muchísimas gracias. Como lo indicábamos al comienzo del programa, el procedimiento efectivamente es así, presentar el recurso. La ARL siempre da el origen, simplemente da el origen de la calificación y de ahí en adelante ya vamos peleando. Primero, pues ante el recurso pelea origen y pelea ahí sí ya porcentaje de pérdida de la capacidad. Hay que hacer el estudio y esperar allá que la Junta sea la que califique. Si no está de acuerdo con esa calificación de la Junta, presenta nuevamente un recurso, ya hay una segunda calificación y con base en esa segunda calificación, ese porcentaje que le arroje es lo que iría a cuantificar la suma que ella recibiría como indemnización o en caso dado pues para una pensión según corresponda, según la calificación que le den. Y es que 0% si es... O sea, quiere decir que está perfecto. Que no tiene nada, según el criterio, obviamente no desconociendo lo que usted nos manifiesta, sino según el criterio de los que evaluaron, no tiene nada. No tiene ninguna pérdida de su capacidad, quedó funcionando normalmente para el trabajo. Hay que también tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es la actividad que realiza? ¿Cuál es la actividad funcional, claro? Bueno, nos dice Liliana Fuentes López lo siguiente, desde Villa de Leyva. Llevo trabajando 32 años en un hotel con un contrato indefinido. Yo ya voy a salir pensionada. Sí me han pagado lo de ley, pero pues tengo otro derecho del hotel por parte de cuando salga. O sea, está preguntando si tiene más derechos adicionales de lo que le han pagado de ley por estar trabajando en un hotel. Desconozco ese tema, abogado. ¿Hay algo adicional? Dice que le están pagando todo de ley. ¿O el trabajo de trabajar en este tema de hotelería y turismo tiene algún otro
beneficio adicional? No, no tendría garantías adicionales a las ya establecidas. Como no ha terminado su relación, pues no tiene ninguna indemnización ni nada adicional, simplemente el acompañamiento hasta que reciba su pensión, y en el momento que reciba su pensión, pues si hay lugar a recibir un retroactivo por ese tiempo desde que presentó su solicitud hasta que le sea reconocida la pensión. Ese es el único requisito, o lo único a lo que ella tendría derecho, porque pues no está siendo despedida, no hay ningún inconveniente ahí con ese tema laboral. Ella tendría derecho, pues, como dicen las personas, a las cosas de ley. ¿Cuáles son las cosas de ley? El pago de sus cesantías, el pago de sus primas, proporcionales al tiempo que se hayan causado, el pago de los intereses de las cesantías que se deben pagar anualmente, ¿no? Se supone que ella las debe tener en un fondo y que se deben pagar anualmente. Eso sería vacaciones, pero si ella ha estado trabajando normalmente y le han pagado lo de ley, ¿qué quiere decir? Que le han pagado las primas, que le han concedido sus vacaciones, que sus cesantías están consignadas en un fondo. Entonces, lo que le quedaría al final, digamos, como liquidación, sería el tiempo que le reste de cuando se hicieron exigibles los derechos, pero nada más. Ella es una de las beneficiadas de un buen Claro, porque parece empleador. que sí, le han estado pagando todo. Ella dice que todo lo de ley. Que le han estado cumpliendo como la norma indica. Sí, lo de las cesantías sería lo de reclamar, porque pues las empresas se las consignan a un fondo, pero pues si no se las consignan, digámoslo así, no existe mayor dificultad, porque pues uno las reclama eso cuando está cesante o cuando va a estudiar o cuando va a invertir en vivienda. Entonces, en ese caso, las debe tener en el fondo. Si no las tienen en el fondo, se las liquidan en su momento, se las pagan con los pagos de las sanciones y de los intereses que corresponden por tema de cesantías, pero pues eso sería básicamente más las acreencias que vayan causadas en su periodo correspondiente ahí. Perfecto, abogado, atendamos a la señora Yolanda, que está en línea. Yolanda, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Cuéntenos. Mire, para consultarle al doctor, muy buenas tardes, que pues a mi compañero de vida le hicieron tuvo unos infartos desde marzo y ha venido incapacitándose porque la salud de él ha venido deteriorándose. Comeva, esa a la cual pertenece él, no ha querido hacerle unos exámenes especializados y en esas estamos. Pero lo que yo pregunto es, porque la empresa empezó a pagarle 75% de la incapacidad y ya en este momento solo paga el 66%. ¿Eso es por ley? Yolanda, muchísimas gracias por su inquietud. Muy Abogado, frecuente esta a mí inquietud. también me surge esa inquietud. A medida que aumentan los días de incapacidad, pues por decirlo de alguna manera, ¿merma el porcentaje? Sí, señora, pero llega hasta cierto tope. No es que ya llegamos a un 0% con casos como el del señor que nos comentaba de los 8 años que lleva en el tratamiento. Ajá. Tenemos durante los 3 primeros días el 100% de su salario, del día 3 hasta el día 90 tenemos el porcentaje del 75% y del día 90 en adelante tenemos el porcentaje que nos indica la señora, el cual corresponde a lo que de ley se le debe reconocer. Y frente al tema ya de Comeva, pues si no le dan garantía de sus prestaciones es acudir a través de la vía de tutela o la reclamación directa con Comeva para que le garantice la prestación de los servicios de salud que el médico tratante le ordenó. Ah, bueno, es también bueno aclararle a la televidente que de ahí no le va a bajar, de ahí no le va a bajar 66, más, así el señor esté más tiempo incapacitado. ¿El tope mínimo cuál es? El 66%. Perfecto. Entonces, está todo dentro de la ley, señora Yolanda. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con las últimas inquietudes aquí en Actúen Derecho. Muy bien, continuamos con Actúen Derecho. Tenemos una llamada, la señora Marina. Marina, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Me alegra mucho. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es que lo que pasa es que mi esposo lo llamaron de una empresa a hacer unos transportes de una mercancía bastante costosa, la mercancía. Resulta que él estaba haciendo el recorrido, es en un camión de 5 toneladas y resulta que se subieron por la parte de atrás de la carpa, la abrieron y le sacaron una mercancía. Él iba con un ayudante de la empresa. Él solamente lo contratan
2 o 3 o a veces una sola vez a la semana. Entonces resulta que se subieron y le robaron una mercancía. Ahora el señor de la empresa dice que esa mercancía vale 2 millones de pesos y que tiene que ser responsable de pagar la mitad él y la mitad el ayudante. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer al doctor es, ¿él tiene obligación de pagar eso sabiendo de que ese cargamento valía mucha millonada? Y otra pregunta, como conductor tiene que estar pendiente al tráfico, a las motos, al semáforo, al peatón, y él no tiene tiempo de mirar para atrás. Quiero que me dé esa respuesta, doctor. Él tiene obligación de hacer esos pagos, aunque a él lo contratan máximo 3 veces a la semana. Bueno. Muchas gracias, doctor. Doña Marina, gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Ahí el tema de responsabilidad, ¿eso estará por contrato? Primero, si el camión era del señor o si el camión si era de la empresa. Si le alquilaron el camión. Entonces, si el camión era la empresa y él estaba contratado como laboralmente como conductor, pues tendría mirar a que la responsabilidad de él si le entregaron a su cargo la mercancía o solamente le dijeron lleve el camión sin saber qué mercancía. Porque él no pudiera... que el camión es de él, creería que el camión es de él. Entonces, si el camión de él es pues lo mismo, verificar cuánto fue la mercancía, si le hicieron un inventario, se la entregaron a él personalmente y él se responsabilizó por eso, pues ahí sí vendría a responder. Mientras tanto, si la persona no obtuvo responsabilidad, simplemente le dijeron este camión váyase y entréguelo allá en tal parte, en tal otro punto, muy difícil entrar a comprobarle la responsabilidad que ellos tendrían. Eso que usted dice es clave. El tema es que se haya comprometido él con su camión a llevar esto. Bueno, abogado, se nos ha acabado el tiempo, infortunadamente. Abogado, muchas gracias también por haber estado con nosotros. A ustedes, televidentes, por estar en sintonía. Recuerden, mañana jueves vamos a estar hablando de pensiones. Es un consultorio jurídico especializado. Estaremos con un abogado amigo de la casa y, por supuesto, con la abogada Marlene Murcia, dando respuesta a todas sus inquietudes. Vayan escribiéndolas desde hoy, las preparan para mañana y en punto de las 2 de la tarde los esperamos. Por ahora, continúen con toda la buena programación del Canal Tron. Bendiciones, feliz tarde.